computador. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces, ay, no, pues, espera, que aquí no le sale así. Eh, ¿Están viendo una pantallita mía? ¿Sí? ¿Un tablerito? Sí. Bueno, entonces aquí vamos a llamar, ¿cómo se va a llamar? La CIPAS 1. ¿Sí entiende la letra? CIPAS 1, tarea 1. Vamos a tratar de explicar el ejercicio 1 y 2. Y en el próximo explicamos el 3 y el 4. ¿Listo? Mi nombre es, ¿cómo es mi nombre, Edwin? Edwin. Se fue Edwin. Javier, Ah, bueno. Javier Danilo. Eso, Javier Danilo Mora. Listo. Mucho gusto, Jessica. Mucho gusto. Bueno, entonces, asistieron a la web, ¿cierto? No, señor. ¿Ninguno? Creo que no. No. Bueno, entonces, ¿han visto los ejercicios de la tarea 1? Sí. Bueno, el primer, entonces, trata de cinemática, ¿no? Cinemática. ¿Qué es la cinemática? ¿Sí se acuerdan qué es la cinemática? La ciencia que estudia el movimiento, pero sin tener en cuenta la qué. La ciencia que estudia el movimiento, pero sin tener en cuenta qué. Pero sin tener en cuenta La distancia. las causas que lo originan, ¿no? Las causas que lo originan, ¿sí? Las causas. Entonces, dentro de la cinemática, tenemos diferentes movimientos. ¿Sí se acuerdan de alguno? ¿Me lo recuerdan, por favor? ¿De algún movimiento que ustedes recuerden? Compañeros, em, está trayecto. el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Ah, ya. Listo. En el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cuál es la principal característica? ¿Cuál es la principal característica del movimiento rectilíneo uniforme? ¿Sí se acuerdan, compañeros? Que la velocidad es ¿qué? Que Constante. la constante, que la velocidad es constante. ¿Qué me están entrando ahí? ¿Qué me estarán diciendo? Pero miramos a ver si entra más gente. No ha entrado más gente, ¿no? Jessica, no, los mismos. ¿Qué significará eso? Aquí me están solicitando más, pero Edwin estaba hace ratito y yo le dije que sí. Sí, Diego señor. también. Diego también y a Fernet también. Mire qué bonito está. No, no, no. ¿Cómo hago para decirles que sí? Es que están como en otra reunión, ¿será? Es que usualmente cuando ellos solicitan el ingreso, usted tiene que estarles aceptando. Pues a mí me ha pasado eso, ¿no? Pero aquí no aparece en ninguna parte. No aparece esa parte. Al principio sí me parecía. Venga, si yo le quito esto de acá, ¿será que me voy? Y le pongo esta X acá. A ver, no me voy. A ver. No, no me parece nada, mire. Me parece nada como. No me parece nada. Solicitud enviada. ¿Qué significará eso? Es una. Es como un permiso porque dice grupo privado. ¿A usted le pareció eso, Jessica? Grupo privado, no. A mí sí me pareció, profe. ¿Y cómo entró? Mm, ¿Y qué? Solamente le di clic al enlace y enviar la solicitud y su merced la aceptó. Por eso yo también la acepté a ella. Al principio, mire por aquí. Ay, qué mal. ¿Qué dice Eso, que es? entonces, eso es lo que pasa. Mire, Ellos están solicitando el ingreso, quizás, pero no aparece por aquí.
Y no me aparece, ¿y dónde aparecerá esa cuestión? Aquí, venga, miramos acá. No, filtrar mayúsculas, acá que aparece. Configurado. ¿Y dónde le daré yo eso? Al principio se me aparecía y leía a todos ellos, mira, a Ruth, a Verónica, a Jessica, a Edwin, a Gustavo, a David, a Luis Carlos. A todos ellos les di, a Diego, a Jason, pues se fueron. ¿Qué hago con Camila, que quiere entrar? De ahora. ¿Mm? Oye, aquí aparecieron. Aceptar todas, ¿sí? Sí, Listo. Aceptar todas. ¿Y ahora qué fue lo que hice? No me di cuenta. no sé, a mí en su pantalla únicamente me aparece el tablerito que estaba utilizando hace un momentico, nada más. Otra, ¿qué fue lo que hice? No me Ya acuerdo. están Ya entró ingresando. alguien, profe. Listo. Dale, escríbale Celeste para que lo llenen, Jessica, por favor, los lines. ¿Qué fue lo que leí acá? Tutor, me puede permitir a mí aceptar Pues, ¿y en a los dónde, que... Pero y a entonces yo dónde- le estoy enviando ahorita la solicitud de que me permita pues el control del panel. Entonces ahí ya, ya podré aceptarlos. a dónde voy yo a eso? Ay, A ¿tú sabes ver, dónde? ya está ingresando otra persona. Sí, Hola, Ruth, profe. Ahorita le voy a enviar. ahí está. ¿Le apareció algo? Ir a la actual, me dice. Ir a la actual, ¿qué será eso? Ay, ¿qué dice? No lo sé. No, no me aparece nada. ¿Esto qué es el chat? ¿O qué es el chat? Sí, ¿tú los enviaste de nuevo para que lo llenaran? Por favor, compañeros, llenar ese link que... Pues solo entró David, Ruth, nomás. Los otros no pudieron. Yo le di harto, ¿cierto? A todos ellos les di, mire. Y no entraron. Así que hace uno. Y le aparecen por ahí solicitando el ingreso. Tiene que Solo me aceptarlos a todos. solicitado unirse. Yo acepté a todos. ¿Y ahora a dónde fue? ¿Dónde fue? Ya están ingresando, profe. ¿Sí? ¿O solo entró uno? Ah, no más, sí, más. No, uno, dos nomás. Ay, Estamos Diego. 5. Sí, hay cinco. Yo te le di como a cuatro, ¿cierto? Como a cinco le di la autorización. Ahorita nos devolvemos ahorita otra vez, ¿cierto? Le di a uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ánimo, profe, que ya faltan más de 295. Bueno, listo. Entonces, velocidad constante, ¿sí? Entonces, ahí también, si la velocidad es constante, la aceleración, ¿cuánto es? Si la velocidad es constante, la aceleración, ¿cuánto sería en el movimiento rectilíneo uniforme? Compañeros, compañeros. Si la velocidad es constante, ¿cuánto sería la aceleración? Igual, ¿Constante? o sea, La velocidad sería continua. sí, la velocidad es continua porque no hay incremento si no se mantiene. Por eso, es constante. Si la velocidad es constante, ¿cuánto sería la aceleración en este movimiento? ¿Cuánto sería? ¿Sería cero, profe? Sería cero, porque para que haya aceleración debe haber cambio de velocidad, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ahora vamos con otra ecuación que se la piden ahí, que es creo que la posición, ¿cierto? Entonces, sabemos que la velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo, ¿no? O sea, el cambio de posición, pongámoslo así, el cambio de posición con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos quedaría? Posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo.
inicial. ¿Sí están viendo la pantalla, compañeros? Sí, señor. Listo. Entonces, despejando de acá, ¿cómo nos quedaría? El tiempo inicial generalmente es 0, ¿cierto? Generalmente, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué nos quedaría? Que la velocidad es igual a la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo. Y despejando posición final, ¿cómo nos quedaría? ¿Quién me ayuda a ver? ¿Quién me ayuda? Tengo que despejar ella. O sea, la posición final es igual a ¿qué? ¿A qué es igual? A velocidad inicial, aceleración inicial, ¿no? No, mira, aquí tenemos esto, mira, aquí, de esta sacamos esta, ¿no? Entonces, la posición inicial sería igual a ¿qué? A velocidad, a velocidad por el tiempo que lo pasamos a multiplicar, mire. Más la posición inicial. ¿Sí la ven? Que en los libros aparece así. Posición inicial más velocidad por tiempo. Esta es una ecuación del movimiento, esta es otra ecuación del movimiento rectilíneo uniforme y esta es otra ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Entonces, ¿y la velocidad cómo la hallamos? El cambio de posición con respecto al Tiempo. tiempo. ¿Listo? Si es la velocidad media, es posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Si es la velocidad media, ¿no? Ella es velocidad media. Pero si la velocidad instantánea, o sea, en un punto exacto, es posición sobre, Profe, perdón. señor. Están intentando ingresar nuevamente. Espere, mira, vamos a ver. A ver si me aparece. ¿Por qué no me aparece a mí aquí para aceptar todas? No entiendo. ¿Qué fue lo que yo hice hace ratico? No me acuerdo. ¿Cómo aparece uno acá? ¿O permitirse, ¿eh? No. ¿Qué es lo que hace uno? Y Verónica se fue. En la parte superior donde dice gente, profe, ¿Dónde? ¿Dónde parte dice superior, gente? ¿Dónde al dice lado del gente? chat. ¿Acá? ¿Dónde dice gente? Acá, acá, miremos a ver. En Teams, profe. ¿Ah? ¿En qué? En la No puede. aplicación Teams, ahí dice gente, profe. Acá, acá, sí. ¿Sí? Pues no No se ve, profe, es que no se ve su pantalla, no se ve en la nuestra. Sí, solo aparece la pantalla que está proyectada, mejor dicho, el tablerito donde usted está escribiendo. Nosotros no podemos mirar nada de lo que está escribiendo. Espera. Bueno, está bien. Ahí ya. No se pongan de mal genio. No, ahora sí les aparece. Ahora sí. Pero miren lo que. Esto sí. No se ve, profe. Pues miren lo que aparece acá. Me fui por otra pantalla. Ahí. Listo, Son profe. los que. Ahí ¿En dónde? le da gente A ver, gente. nuevamente. Y, me, Y me- y aquí abajo me están. compartir invitación. ¿Y qué pasó? Compartir invitación. No, no, profe, lo que pasa es que en mi pantalla aparecen unas sugerencias. Está Luis Carlos Beltrán, Diego Omar Sandoval y Jason Julián. ¿Y usted no le puede dar ahí? No, profe, no, acá no les puedo. O a mí no me aparece, mire. A Sí, mí qué tampoco extraño. me aparecen. Normalmente sí suelen aparecer así y uno lo puede aceptar, pero De verdad, no sé qué pasa. Profe, Señor. y si me permite el control de la ¿Y pantalla, ¿A dónde voy? Para eso. ya le envío la solicitud a ver. Envíenmela al chat. Eso fue lo que me envió hace ratico, Jessica. Yo ya le envié la, no, la solicitud, profe. ¿A dónde me la envió en el chat? no, no, profe. Nosotros acá le damos solicitar control, pero a usted tampoco le notifica nada, entonces pues igual no nos va a En gente, profe, si quiere permitir. ingresar en gente. No, tampoco Nuevamente,
Póngame el link en el chat. No, es que no hay link, profe. Para solicitar el control no hay link. ¿Y a dónde voy? ¿Y dónde pincho yo? ¿Permitir? No. Ya le estoy enviando nuevamente. ¿Y en dónde me parece? Espera. Ay, espera, a ver. Acá sí me parece. ¿Gustavo Adolfo? No. ¿Cómo llama usted? ¿Edwin? Edwin. ¿Este será? ¿Jessica Marilyn? No, esto no es cierto. Jessica. Ahí. Profe, si quiere, dale nuevamente clic en gente. ¿Y en dónde aparece esta gente? Está en el centro de su pantalla, profe. Acá. Sí, señor. No, pero cuando yo le doy gente, no me parece nada. Ahí hay una solicitud, pero no me permite nada. Mire, no me permite nada. ¿Usted está viendo esa pantalla? Sí, señor. La de gente. Sí, señor. No me permite nada. Mira, Si le da clic ahí, por eso, mira, no me da nada. Mira, estoy pancha, mire, no me permite nada. ¿Qué será? Ahí ya me permite, profe. Y ahora sí. ¿Y ahora dónde voy? Ah, me parece toda esta gente, mire. ¿Y ahora dónde voy? ¿Ahora dónde voy? ¿Dónde dice moderadores? No, profe, ¿Sí? es que, pues, si quiere, dele ahí. Moderadores. Pues ahí aparecen todos. Y este moderador, uno que será, seré yo, ¿no? Sí, ¿no? Se supone, profe. Ahí sigamos en la cosa que podemos hacer. Después la grabamos. No sé por qué no pueden entrar. Porque ellos sí todos pidieron. No sé. Porque mira, aquí no aparece donde aceptar a todos. Publicaciones. Generar. Bueno, ¿verdad dónde estábamos? Acá, ¿cierto? ¿Están viendo la pantallita? ahorita ya no. ¿Dónde era? Acá. ¿Acá sí? Listo. Entonces, esas son las tres ecuaciones con las que manejamos el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? O sea, serían las que tengo encerraditas, mira. Ella es una, ella es otra, ella es otra. Esas son las cuatro ecuaciones que llaman cinemáticas del movimiento rectilíneo uniforme. Intentamos hacer un ejercicio, ¿sí? Profe, sí, profe, sí. Entonces, ejercicio. Entonces dice, un auto parte del origen, un auto, un auto parte del origen, parte del origen con velocidad constante, con velocidad constante. Entonces, si le dicen velocidad constante, ¿qué movimiento es? Un movimiento rectilíneo. Eso, de 3 metros por segundo. ¿Listo? Entonces nos preguntan, ¿cuál es la ecuación de su posición? ¿Me pueden ayudar? ¿Cuál es la ecuación de su posición? La primera pregunta, ¿cuál es la ecuación de su posición? A ver, ¿quién me ayuda a hacer? ¿Cuál es la ecuación de su posición? Ecuación de su posición. ¿Quién me la ayuda a hacer? Por favor. ¿Cuál es la ecuación de su posición? De las que tenemos encerradas, ¿cuál es? Pongámosla a ella 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál de las 5 es? Compañeros, ¿Yo la uno, no, profe? no la 1, no, la ecuación de su posición. ¿Cuál ecuación que me dice la posición acá? Ella, ¿cierto? Ella me dice la posición. Ella me dice la velocidad instantánea. Instantánea. ¿Listo? Entonces, es ella, ¿no? Entonces la ponemos acá.
posición es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Un auto parte del origen con velocidad. Si parte del origen, ¿cuánto vale x sub 0? La posición inicial, ¿cuánto vale? 0. 0. Entonces quedaría aquí. La ecuación de la posición sería, la posición es igual. La velocidad la conocemos, ¿cierto? Que es 3, ¿cierto? Sí, señor. 3t. Esa es la ecuación de la posición. ¿La entendimos, compañeros? Sí, Alexandra, ¿la señor. entendiste? Alexandra, ¿la entendiste? Se fue Alexandra. Jessica. Sí, profe. Bueno, entonces, le estoy haciendo eso porque es que eso es lo que nos preguntan en el primer ejercicio, ¿cierto? Entonces, nos dicen B, ¿qué distancia recorre? B, ¿qué distancia recorre? ¿Qué distancia recorre en 4 segundos? ¿Quién me dice? Rapidito, por favor. ¿Qué distancia recorre en 4 segundos? ¿Qué distancia recorrería? 12, profe. Listo. 3 por 4, ¿no? Mire, 3 por 4. 12 metros. ¿Lo entendimos? Sí, señor. Bueno, entonces, eh, ¿entendimos el movimiento rectilíneo uniforme? Sí, señor. Compañeros, solo está Edwin y Jessica, los otros se Sí, fueron. señor. Y Alexandra. Sí, profe. Ah, bueno, gracias. ¿Puedo borrar el tablero? Sí, señor. Listo. Cortamos y vamos allá a la aplicación, a la guía y hacemos los dos ejercicios. ¿Listo? Estamos grabando, ¿sí? Les aparece allá todavía rojito, ¿sí? ¿Sí les aparece o no les aparece? Bueno, no. Sí, señor. Bueno. Ahora, eh, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Entonces, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Uno cómo sabe que este movimiento es uniformemente acelerado? ¿Cómo lo distingue uno? ¿Cómo lo distingue uno? ¿Quién me dice? Este movimiento, ¿cómo lo distingue uno? Compañeros, Porque cambia el punto inicial, profe. no. ¿Quién me dice? Aquí en estas dos palabras, en estas dos iniciales, está la respuesta. Señora, ¿La aceleración es constante? eso, que la aceleración es constante. Esa es la principal característica, ¿no? La aceleración instantánea es constante. ¿Listo? Entonces, tenemos que para la velocidad en este movimiento, sabemos que la aceleración es igual a ¿qué? Al cambio de velocidad con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, la aceleración sería igual a ¿qué? La aceleración media sería igual a ¿qué? A velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? El tiempo inicial generalmente es 0. Entonces, ¿cómo nos queda? Que la velocidad es igual a ¿qué? Compañeros, ¿me ayudan? Que la velocidad final es igual a ¿qué? ¿A qué es igual? Tiempo por velocidad final sobre la No. aceleración, sobre el... E- Eso lo pasamos a multiplicar acá, ¿no? O sea, que aceleración por tiempo más velocidad inicial, ¿cierto? Eso lo pasamos para el otro lado a sumar. Entonces, esta es una ecuación que nos rige ese movimiento.
¿Sí lo entendieron? Sí, señor. Bueno, la otra ecuación que nos rige ese movimiento es que la posición, ¿no? La posición es igual ¿a qué? A la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Sí, señor. Entonces, si yo voy a graficar posición versus tiempo, posición en metros, tiempo en segundos, ¿cómo me quedaría la gráfica? Sí, ¿esta qué clase de ecuación es? ¿Una ecuación qué? Aquí se la da, ¿no? Una ecuación cuadrática, ¿no? Y la gráfica de una ecuación cuadrática es una parábola, ¿cierto? ¿Cierto, compañeros? Entonces, siempre que tengamos una grafiquita así, es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Sí lo ven? Como una curvita, como una parábola, la mitad de una parábola, ¿listo? Sí, señor. No coloco aquí en la parte, ¿por qué no coloco aquí la parábola? ¿Por qué no coloco esta parte de la parábola? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué? Porque sería una Compañeros, desaceleración. Serían no, valores negativos o de aceleración. no, porque aquí a este lado serían valores, ¿cómo llamé al eje X? El tiempo, ¿cierto? Y el tiempo no puede ser negativo, ¿sí ven? O sea, aquí por eso no grafico, ¿sí ven? Cuando es desacelerado la gráfica queda así, compañeros. ¿Sí lo ven? Aquí es desacelerado y aquí es acelerado. Entonces, si yo voy a graficar, aquí posición versus tiempo, si yo voy a graficar velocidad versus tiempo, ¿qué me da? ¿Qué me daría? Entonces sería sacarle la tangente a estas curvitas. Entonces, si es un movimiento acelerado, la gráfica me da así, una línea recta. Movimiento acelerado. Pero si es desacelerado, me da así. Movimiento desacelerado. Desacelerado. Porque es la pendiente de estas curvas. Y acuérdense que la pendiente es una recta tangente a una curva. ¿Sí recuerdan de ello? ¿Sí? Compañeros, Señor. ¿sí recuerdan de ello? Que Profe, para no un lo movimiento, entiendo. o sea, que para un movimiento, venga, hagámoslo aparte cada uno. Esta es una gráfica de un movimiento uniformemente acelerado. Y posición versus tiempo. Pero si yo la voy a graficar, velocidad versus tiempo, es como si yo le sacara la tangente a esa recta, la tangente, a esta curvita. Entonces la tangente, ¿sí se acuerdan que la recta tangente? Una recta que me toca a la curva en un solo punto. ¿Sí lo ven? ¿Sí la ven? Y esta recta tangente me dice la velocidad, la aceleración, perdón. Me dice la aceleración. ¿Sí ven que es como... ¿Listo, compañeros? Y ella Sí, me dice señor. y ella me dice la velocidad. En un movimiento uniformemente acelerado. En cambio, ¿entendemos hasta ahí, compañeros? Sí, señor, Compañeros. todo claro. Sí, profe. Bueno, Sí, señor. hay otra ecuación que dice que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el espacio, por la posición. ¿Listo? Esas son las tres ecuaciones, ¿listo? Bueno,
Entonces, nos faltó darle las grafiquitas que también nos dan allá. ¿Puedo aquí un break, por favor? Acá. En el movimiento rectilíneo uniforme. Si la velocidad es constante y yo grafico posición versus tiempo, ¿cómo me quedaría la gráfica, compañeros? Me quedaría así, ¿cierto? En una ¿Cierto? línea recta. Eso, esa es la gráfica de una velocidad, ¿cierto? Y si yo grafico la aceleración, o sea, velocidad versus tiempo, velocidad en metros por segundo y aquí tiempo, ¿cómo me quedaría la gráfica? Si la velocidad es cero, me quedaría así, ¿cierto? O sea, la velocidad siempre va a ser la misma. Transcurre el tiempo, pero la velocidad siempre va a ser la misma. ¿Sí la ven? Y ella me da la aceleración. Constante. Eso, y ella me da la aceleración, que es cero. Porque la velocidad siempre va a ser la misma. ¿Sí la ven? ¿Sí la ven? Bueno, ¿hasta ahí entendimos, compañeros? Sí, Sí, profe, señor. todo bien, está ahí. Bueno, ahora nos faltaría otro que es el de caída libre, ¿cierto? Vamos, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y caída libre. Entonces, hagamos un ejemplo para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Lo hacemos? ¿Sí Sí, o profe, no? por favor. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, espere, borramos. Listo. ¿Si les gusta la clase así o con PowerPoint? No, profe, así está bien. Así está bien. Listo. Entonces, ejemplo. Ejemplo. Así se escribe ejemplo, ¿cierto, compañeros? ¿Sí? Sí, profe. Compañeros. Muy bien, ese manejo del inglés está perfecto. Un avión parte del reposo. Dice, un avión parte del reposo. Parte del reposo. Si parte del reposo, la velocidad inicial, ¿cuánto es, compañeros? 0. Eso, muy bien. Y con aceleración Cero. constante, muy bien. Si le dicen con aceleración constante, ya saben qué movimiento es, ¿no? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. De 5 metros por segundo. Recorre una pista de 160 metros. Punto seguido. Escribir las ecuaciones cinemáticas. Escribir las ecuaciones cinemáticas. Ecuaciones cinemáticas. Entonces vamos con la primera. ¿La aceleración cuánto sería? ¿Cuánto sería la aceleración? ¿Cuánto? Sería 5, La ¿cierto? aceleración sería 5 metros por 5. segundo. Sí, listo. Pero cuando ponen ecuaciones cinemáticas uno no coloca unidades. ¿Listo? Listo. Ahora la velocidad. Acuérdense que la velocidad, hay una ecuación que dice ahí que la velocidad es igual a ¿qué? A velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿cierto? Así lo escribimos ahorita, ¿cierto? ¿Cierto? Pero estamos diciendo que parte del reposo, o sea que ella va a ser 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos quedaría? La velocidad final sería igual a ¿qué? A aceleración por tiempo. Tiempo. Bueno, ahora la de la posición. Sabemos que la posición, ¿cómo es la ecuación? Posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, ¿la posición inicial cuánto es, compañeros? 0. 0, ¿cierto? Ella sería 0. La velocidad inicial también 0, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, señor. Entonces, ¿qué nos queda? Que la posición va a ser igual a ¿qué? A un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendimos? ¿Y profe? Sí, profe. Bueno, entonces si nos dicen
La velocidad, ¿cuál sería la? Entonces llego y le pregunto, Jessica, Jessica, ¿Sí? al cabo de 5 segundos, ¿cuál sería su velocidad? Dime, rápido. Al cabo de 5, ahí le señalé donde tenías que mirar. Al cabo de 5 segundos, ¿cuál sería su velocidad? ¿Cuánto le dio? Jessica, ¿la aceleración cuánto es? Mira, aquí está. ¿La aceleración cuánto es? 5. 5 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Por el tiempo, ¿cuánto es? 5 segundos, ¿no? Entonces, 5 segundos. simplifico un segundo de acá con uno de acá y me queda metros por segundo, que son unidades de velocidad. ¿Y 5 por 5? 25. 25 metros 25 metros por por segundo. segundo. ¿Lo entendimos? Sí, Sí, Listo. señor. Cualquier otro compañero, al cabo de 5 segundos, ¿cuál sería su posición? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? ¿De cuánto, profe? De estos mismos 5 segundos, ¿cuál sería su posición? O sea, con esta ecuación que tenemos acá, mire, con esta. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? Entonces reemplacemos. Un medio por la aceleración que son 5 metros por segundo al cuadrado por el tiempo que son 5 segundos al cuadrado. ¿Cuánto nos da? 5 al cuadrado, 25, 25. ¿cierto? 25. Por 5, Sí. por 5, 125. dividido en 2, 62,5. 72.5. 62. 6-2. Ah, 62. Sí. 62. 62.5. Y aquí queda segundos al cuadrado, ¿cierto? Lo simplifico con él y me queda 62.5 metros. Metros. ¿Lo entendimos? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Entonces, así son los ejercicios de esas dos clases de movimiento. ¿Entendido? Uno haya las ecuaciones, o si no, sin las ecuaciones, reemplaza acá. Y no pasa nada. Queda igual. ¿Listo? Sin sacar las ecuaciones cinemáticas, sino solo con las ecuaciones originales. Y ahora sí vamos para caída libre. ¿Listo? Perfecto, profe. Listo. Entonces borramos. Caída libre. Entonces, ¿cuál es la principal característica en caída libre, compañeros? ¿Cuál es la principal característica en caída libre? ¿Será Caída fuerza de gravedad, profe? O en caída libre, sí. ¿Cuál es la principal característica? La longitud que corre el objeto. Cayendo, ¿no? Caída libre. Por ejemplo, tiempo de caída, eh, profe. La velocidad de aceleración, tiene que ver con la velocidad. La el velocidad, aumento de la velocidad. la velocidad inicial en caída libre, ¿cuánto es? Cero. Cero, ¿cierto? Cero. Cero, Cero. cero, para que sea caída libre, ¿no? Sí, señor. Listo. Entonces, las ecuaciones cinemáticas de caída libre, serían, ¿la gravedad cuánto sería?
menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Hay unos que la toman menos 9.81 o menos 9.80, pero de ahí no pasa. ¿Listo, compañeros? La gravedad siempre es negativa, ¿no? Compañeros, Sí, señor. señor. Sí. listo. Metros por segundo al cuadrado. Y al cuadrado porque la gravedad es una aceleración. Aceleración. ¿Listo? Entonces, son los mismos ejercicios que tuvimos anteriormente, las mismas ecuacioncitas. Entonces, que la aceleración es constante, ¿no? Porque siempre va a ser la de la gravedad, ¿cierto? O sea, la aceleración sería la misma de la... Pongamos aquí, la aceleración es la misma gravedad, ¿listo? O sea, va a ser constante, ¿no? ¿Qué más? Que la velocidad es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial más aceleración. ¿Aceleración por qué es? Velocidad inicial al cuadrado, perdón. Por aceleración por espacio. ¿Listo? Y que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esas son las 4 ecuaciones. ¿Listo, compañeros? Que rigen este movimiento. ¿Listo, compañeros? Sí, Sí, señor. profe. Señor. Y aquí la aceleración es igual a menos 9.8, ¿no? La aceleración es igual a menos la gravedad. ¿Listo? Menos. ¿Listo? ¿Hacemos un ejemplo? Sí, profe. A Sí, ver, profe, a por ver. favor. A ver. Entonces dice, a ver. Dice, se lanza una piedra hacia arriba. A ver, vamos a hacer 2 clases de una vez, ¿eh? Se lanza una piedra hacia arriba. Hacia arriba. Con una velocidad. De 40 metros por segundo. Calculemos, a ver. Vamos a calcular. ¿A qué altura sube la piedra? Entonces, ¿a qué altura sube la piedra? ¿A qué altura sube la piedra? Entonces, ¿cuál sería la ecuación? Sería esta misma, pero con Y, ¿cierto? Porque es el movimiento vertical, ¿cierto? Mire, esta misma, ¿sí la ven? ¿Sí la ven? Compañeros, Sí, Sí, señor. señor. Sí. sería Y igual a Y sub 0, posición, o sea, posición final igual a posición inicial, más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Es que me quedaría que la posición va a ser igual. ¿La posición inicial cuánto es? 0, ¿cierto? Porque la lanzamos del piso, ¿no? Sí. ¿Cierto? La velocidad inicial, ¿cuánto sería? Aquí me dice que 40 metros Cero. por segundo. Sí, perdón. Con velocidad de 40 metros por segundo, ¿no? Porque la estamos lanzando hacia arriba. De 40, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Sí, señor. Listo. Pero nos están preguntando en el punto más alto. Entonces, no podemos... ¿A qué altura sube la piedra? La primera pregunta. Sí. Entonces, esa ecuación nos la complicaría porque no conocemos el tiempo, ¿cierto, compañeros? ¿Conocemos el tiempo? No, señor. O sea, señor. ahí nos haría falta una variable. Nos complicaría la cuestión. Entonces, el profesor hace aquí así, tin, esto no nos sirve. ¿Cuál nos serviría? ¿Dónde está el tiempo? ¿Dónde está el tiempo? ¿Dónde La está el primera. tiempo? En La la primera. primera velocidad inicial por más gravedad por Ah, tiempo. no, por tiempo no lo conocemos, por eso no nos sirvió esta. Ah, no.
Solo nos serviría esta que está acá, mire, esta que está acá, La mire. segunda entonces para La hallar segunda. tiempo. Entonces, acuérdense que en la altura máxima, ¿cuánto es la velocidad final? ¿Cuánto es la velocidad final en la altura máxima? 0. 0. Entonces, cogemos esta ecuación, mire. Velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por, como es en vertical, le colocamos y. Es igual, ¿sí? No hay complique, ¿cierto? O sea, esta X, en vez de ser horizontal, esto es para horizontal, pero como es en vertical, le colocamos Y. No pasa nada. ¿Sí lo ven? Y aquí esta aceleración, dijimos que era la gravedad, ¿cierto? ¿Cierto, compañeros? ¿Sí? Listo. Sí, señor. Bueno, entonces. Gravedad, aquí, gravedad. Eso. Gravedad. Entonces, ella es 0, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedaría? 0 igual a velocidad inicial más gravedad por Y. La que desconocemos es Y, ¿cierto? Que es la altura máxima, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos quedaría? Menos velocidad inicial igual a gravedad por Y. La gravedad está multiplicando, la pasamos al otro lado, ¿a qué? A dividir, ¿no? Dividir. Queda menos velocidad sobre la gravedad. Y reemplazamos. Entonces, Y sería igual que la altura a menos la velocidad inicial, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la velocidad inicial? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 40 metros por segundo. 40 metros por segundo sobre la gravedad. Tomémosla como 10. Pues dijimos que la gravedad era negativa, ¿no? Menos 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, simplifico. ¿Qué simplifico ahí, compañeros? Cuadrados por segundos por Mm, segundos. No metros. Ojo, compañeros. ¿Sabe qué me faltó, compañeros? Que mire, cogí esta ecuación, ¿cierto? Eh, ¿Qué me faltó, compañeros? Los cuadrados. Sí, ustedes no me ayudan, ¿sí ve? Si yo no me doy cuenta, ustedes tampoco, ¿no? Entonces, esto sería al cuadrado, ¿cierto? Esto sería aquí al cuadrado. El menos por fuera, ¿no? Entonces, menos por menos más. ¿Listo? ¿Cuánto nos da, compañeros? Daría 400. Ah, no, 40 por 40, 16.000, ¿cierto? 1.600, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. 1.600. ¿Dividido en cuánto? 10. En 10. ¿Cuánto nos da? 160, 60. 60. Y aquí me faltó un 2. 2 veces la aceleración por... Así, entonces aquí un 2. Aquí un 2. Aquí un 2. Aquí un 2. Y aquí un 2 que multiplica el 10. ¿Se nos da cuánto? 80, ¿sí? ¿Sí? 80 metros. ¿Entendido, compañeros? ¿Sí? Compañeros. Sí, Profe, si podemos hacer otro nuevamente, sí, es que tranquilo. se ve muy, ¿Qué me Yo veo quedé muy qué? perdida. o sea, por la confusión en las fórmulas, Ah, bueno, ¿para qué se que me ver? Pues aquí sigámoslo haciendo. Aquí lo hicimos la parte B. ¿Tiene más preguntas de este ejercicio? ¿Listo? Listo. Entonces, borro esta partecita de la parte A, ¿listo? Compañeros, sí, Sí, señor. profe. Sí, señor, profe. listo. La parte B me dice, ¿qué tiempo puso para llegar al punto más alto? ¿Qué tiempo puso? ¿Qué tiempo puso para llegar al punto más alto?
¿Sí se acuerdan cuál fue, compañeros? Entonces, ¿cuál utilizamos? La que nos preguntan de tiempo. ¿Dónde está? Esta, ¿no? Mírela. ¿Sí le ven la primera? Compañeros. Sí, señor. Sí. Entonces, ¿qué nos queda? Sí, profe, la primera. Velocidad igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Dijimos que la velocidad final, ¿cuánto era? Porque era el tiempo, ¿qué tiempo puso para llegar al punto más alto? ¿La velocidad final cuánto es? 0. 0. Entonces, ¿cómo nos queda? Que menos la velocidad inicial es igual a la gravedad por el tiempo, donde el tiempo va a ser igual a menos la velocidad inicial sobre la gravedad, ¿cierto, compañeros? Entonces el tiempo me quedaría igual a ¿qué? A menos la velocidad inicial, ¿cuánto es? 40, ¿no? 40 metros por segundo dividido en la gravedad, menos 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto nos da, compañeros? Menos con menos lo simplifico, un 0 con un 0, metro con metro, un segundo con un segundo, y este segundo me queda en la parte de arriba. ¿Cuánto nos dio, compañeros? 4 segundos. 4 segundos. ¿Entendimos? Sí, señor. Bueno, entonces, 4 segundos. Pregunta C. Me dice, al cabo de 2 segundos, al cabo de 2 segundos, al cabo de 2 segundos, hombre, aquí con, al cabo de 2 segundos, pongamos acá así. Al cabo de 2 segundos, ¿cuál es la posición de la piedra? ¿Cuál es la posición de la piedra? Entonces, ¿cuál sería? Me están preguntando por esta ecuacióncita de acá, ¿cierto? Al cabo de 2 segundos, ¿cuál es la posición de la piedra, cierto? Por esta la tengo que hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué me quedaría? Que y es igual a y sub 0 más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿qué me quedaría? Que la posición final, ella va a ser 0, ¿cierto? La posición inicial, ¿cierto? ¿La velocidad inicial cuánto es, compañeros? 0, profe. 40. 40 40 metros por segundos por segundo. minuto. Por el tiempo que sería 2 segundos que nos están preguntando, ¿cierto? Más un medio. ¿Y la gravedad cuánto es? ¿Cuánto es la gravedad? Menos 10. 9.8. Ya, la estamos tomando como menos 10, ¿cierto? Por el tiempo al cuadrado, que sería 2 segundos al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos da, compañeros? 40 por 2. ¿Cuánto nos dio 40 por 2? 80. 80. 80. 80. Y segundo con segundo se va y me queda metro, ¿cierto? ¿Cierto, compañeros? Sí. Listo. Ahora, la otra parte. Más por menos me da menos. Y mire, más por menos me da menos, ¿cierto? 2 al cuadrado, ¿cuánto me da? 2 al cuadrado 4, profe. por 10 40. dividido en 2, 20. 20. 20. Y aquí segundo al cuadrado, con este segundo se va, ¿cierto? Y me queda metros. O sea que y es igual a ¿cuánto? 80 60 metros metros. menos 20 metros. A 60 metros, ¿cierto? Sí, señor. A 60 metros, ¿no? ¿Sí lo entendimos, compañeros? ¿Sí? Sí, señor. Y así sucesivamente, compañeros. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, profe. Compañeros. Bueno. Sí, profe. Ahora me faltaría solamente el de lanzamiento de proyectiles, que es el segundo punto que está allá. ¿Cierto? Lanzamiento de proyectiles.
Bueno, entonces, ¿puedo borrar? Compañeros. Esperen un Sí, momento. profe. Por favor. No, Sí. espere. Camina. Profe, una pregunta, ¿un medio dónde lo utilizó? Listo. Aquí, mire, dije 2 al cuadrado. Ay, perdón. Espera que se me borré todo. Ay, sí, espere. Que ese borrar me quedó grandísimo. Ahí, eso. En un medio, mire, 2 al cuadrado, compañero, de güey. Sí, 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 ya, no es que no, esto eran 42, 20. Sí, ¿eso es listo? 4 por 10, Sí, sí, 40, profe, dividido en una vez. 2, 20. Listo, entonces vamos para movimiento Sí, de profe, proyectiles. gracias. No, tranquilo. ¿Ya puedo borrar, compañera? Sí, profe. Bueno, listo. Gracias. De nada. Pues, borro. Jessica, ¿se va a seguir entrando conmigo? No se fue. ¿Cómo? ¿Va a seguir entrando conmigo? Perdón, no le entiendo. Que si va a seguir entrando a los IPAs conmigo. Sí, Bueno, entonces va a quedar encargado de averiguar cómo es que hago para darle a usted para que deje entrar a la gente. bueno. De los proyectiles. ¿Listo? Entonces, en lanzamiento de proyectiles tenemos unas condiciones especiales, ¿no? Que me dicen que tenemos 2 ejes, ¿cierto? Porque es en 2 dimensiones, ¿cierto, compañeros? Sí, señor. Sí. Bueno, entonces, que un eje es en el eje Y, que es un movimiento uniformemente acelerado, y en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si yo cojo de acá y lanzo algo, él me va a hacer esto, ¿cierto? Me va a hacer esto, ¿cierto, compañeros? ¿Sí? Sí, profe. En el cual, si yo lo lanzo con una velocidad inicial de acá, ella se va a mantener constante. ¿Por qué? Porque en este eje el movimiento es rectilíneo uniforme. Entonces, ojo, mire lo que voy a hacer. Él sale con una velocidad así, mire, una velocidad así. Pero esa velocidad tiene componente en el eje. Hagámoslo con otro colorcito, a ver si se puede. Ella tiene componente en el eje X y tiene componente en el eje Bien. Y, ¿cierto? Así, ¿sí ven? Sí. Listo. Entonces, esta sería B sub X y esta sería, perdón, esa sería B sub Y, ¿cierto? Compañeros. Sí, profe. Esta sería B sub Y y esta sería B sub, y este de aquí abajito, el rojito, sería B sub X, ¿cierto? Entonces, B sub X siempre va a ser constante, siempre va a ser el mismo. Entonces, si yo tomo este puntico por acá, 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 este por acá, siempre va a ser el mismo vector. Así, ¿sí ve? Siempre va a ser el mismo vector B sub X. B sub X siempre va a ser el mismo vector porque es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí lo vieron, compañeros? Siempre va a Sí, ser el profe. mismo la componente X. En cambio, la componente Y es un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, a medida que va subiendo, va disminuyendo la velocidad, ¿cierto? Hasta cuando llegue a 0. Y después cuando empieza a bajar, va aumentando la velocidad hasta cuando llegue con la misma velocidad con la que arrancó. ¿Entendimos? Sí, señor. Entonces, los vectorcitos los dibujo uno así. Entonces, aquí va disminuyendo el vectorcito, va disminuyendo hasta aquí, que es la altura máxima. Aquí me queda 0, ¿sí ven? Y aquí vuelve otra vez a aumentar. Vean, tin, más grandecito, hasta cuando llega a como inició. ¿Sí lo ven? Lo azulito es velocidad en Y. Entonces, se manejan 2 clases de ecuaciones. En A sub X, o sea, en el eje X, pongamos aquí, en el eje Y que está en azulito. Entonces, pongamos las del eje Y.
La aceleración en el eje Y sería igual a ¿qué? A menos la gravedad, dijimos, ¿cierto? ¿Cierto? Porque es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Comprendimos, compañeros? Sí, señor. Sí. La velocidad en el eje Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Aquí ya no está colocando el menos, ¿no? O pongámosle más. No, quítese una vez, sí. Y la posición va a ser en Y, va a ser igual a ¿qué? A velocidad inicial en Y por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Bueno, aquí pongámosle más y cuando le pongamos la gravedad cambiamos a menos. ¿Listo? Y ahora en el eje X. Entonces, en el eje X es un movimiento que dijimos, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿cómo va a ser? La aceleración, ¿cuánto sería? Si es un movimiento rectilíneo uniforme. Compañeros, ¿cuánto sería Constante. la aceleración? Si es un movimiento rectilíneo uniforme y la velocidad es constante, ¿cuánto sería? Sería 0, ¿no? Eso hablamos. Sería 0, ¿cierto? La velocidad, ¿cuánto sería? La velocidad en el eje X sería igual a como arrancó, o sea, la velocidad inicial en el eje X. Esta de acá, mire, esta de acá. Y la posición, o sea, el alcance máximo, sería igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Pero recordemos, compañeros, que la velocidad inicial en X, yo tengo aquí, mire esto así. Esto sería la velocidad inicial. Aquí tendríamos un angulito, ¿cierto? Con respecto a este horizontal. Aquí tendríamos este angulito, ¿sí lo ven? Llamémoslo teta. Entonces, esta tendría componente en el eje X, y aquí tendría componente en el eje Y. Hagámoslo con azulito. En el eje Y. Entonces, la velocidad en el eje Y, el cateto opuesto, ¿con qué trabaja siempre, compañeros? Con la función seno, ¿cierto? Porque esto es un triángulo rectángulo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí, compañeros? Es que me quedaría que el seno de teta va a ser igual al cateto opuesto, que sería velocidad inicial en Y, sobre la velocidad inicial. O sea, que la velocidad inicial en Y va a ser igual ¿a qué? A la velocidad inicial por el seno de teta. Y para en X, ¿cómo nos quedaría para en X, compañeros? Compañeros. Para en X. X es el cateto adyacente, ¿cierto? Entonces quedaría coseno de teta es igual ¿a qué, compañeros? A velocidad inicial en X sobre la velocidad inicial. De tal manera que la velocidad inicial en X va a ser igual ¿a qué? A la velocidad inicial por el coseno de teta. Entonces, esto de acá y esta de acá tenemos que reemplazarla acá. Y acá. Y acá. ¿Sí lo vieron, compañeros? Compañeros, ¿entendimos? Sí, profe. Sí, señor. Bueno. Entonces, tendríamos unas ecuacioncitas ahí, ¿no? Para la altura máxima, ojo, haciendo reemplazos y tontos. Para la altura máxima, la ecuación es la siguiente. Altura máxima es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado de teta sobre 2 veces la gravedad. Para el alcance máximo va a ser igual a, ¿sí se acuerdan, compañeros? Va a ser igual a, alcance máximo, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 teta sobre
la gravedad. Y el tiempo de vuelo va a ser igual a qué, ¿sí se acuerdan, compañeros? ¿A qué es igual el tiempo de vuelo? Compañeros. Entonces, el tiempo de vuelo, o sea, lo que gastan de arrancar de aquí hasta acá, ¿sí? Va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno de teta sobre la gravedad. Y si es el tiempo de subida, sería la mitad del tiempo de vuelo, ¿cierto, compañeros? Compañeros, el Sí, tiempo señor. de subida sería igual a velocidad inicial por el seno de teta sobre la gravedad. Porque es dividir este tiempo de vuelo en 2. ¿Listo? Entonces, esas serían las ecuaciones que debemos manejar. ¿Entendimos, compañeros? Compañeros. Sí, profe. Entonces, ¿hacemos un ejemplo o qué? Sí, sí, porfa. A ver, miremos aquí un ejemplito, a ver. Aquí está, a ver. Entonces dice, ¿puedo borrar? Compañera, ¿puedo borrar? Sí, profe, ya. Listo. Ejemplo. Ejemplo. Ahí, ¿con negro o con rojo, por favor? Me dicen. ¿Con negrito mejor? Se fue. Bueno, Ahí eje- está bien. bueno, o no contestan. A mí me gustan las clases charladitas porque yo solo hablando me canso. Listo, ejemplo. Dice, se lanza un proyectil con un ángulo de 37 grados. Entonces, se lanza un proyectil con un ángulo de 37 grados. Punto seguido. En el punto más alto de su trayectoria, en el punto más alto de su trayectoria, tiene una velocidad de 16 metros por segundo. Punto aparte. Pregunta, ¿cuál es la componente horizontal? ¿Cuál es la componente horizontal de su velocidad inicial? ¿Sí entienden la letra, compañeros? Sí, profe. Bueno, Sí, profe, parecía entonces, la mía. listo, chinazos. Entonces, están diciendo el ejercicio. Ojo, me están diciendo que... Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no escribe? Ah, porque tengo el borrador. Ahí yo borré. Ay, Dios mío. 16 metros por... Ay, ¿qué era? Ay, ¿qué era? 16 metros por segundo. ¿Sí? Sí, 16 metros por segundo. Ay, ok. Sí, profe, 16 metros por segundo. Sí, espera. 16 metros por segundo. Aquí era la pregunta, listo. Entonces, ahora sí. Voy acá. Ojalá esto. Eso. Me están diciendo que es un lanzamiento con un ángulo de 37 grados, ¿cierto? Este angulito es de 37 grados, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Que en el punto más alto, ¿qué velocidad hay? ¿Hay velocidad en X y velocidad en Y o qué velocidad no hay? En el punto más alto.
compañeros. O sea, esta velocidad que le dan aquí, ¿qué velocidad es? ¿La de quién? ¿La de quién? De Y, profe. La dejé Y. No, acuérdense que la de, ¿cuál es la que es constante? De X. Eso. Entonces, esa velocidad que le están dando es la de X, esta componente, esta sí. ¿Se acuerda? Que aquí en el punto más alto la velocidad en Y es 0, porque aquí empieza a cambiar de dirección. Miren el ejercicio, en la grafiquita anterior, a ver. O sea, esta velocidad en X es ¿de cuánto? De 16 metros por Sobre segundo. segundo. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendimos? ¿Sí? Sí, ¿Entendimos? profe. Listo. Entonces, me están preguntando cuál es la componente horizontal de su velocidad inicial, perdón, velocidad inicial. ¿Listo? O sea, le están preguntando por la velocidad inicial en X, ¿cierto? ¿Sí o no? O sea, ¿con qué velocidad arrancó de acá? ¿Con qué velocidad arrancaría de acá? Cero. Compañero, A ver. así, ¿no? Se arranca así. Entonces, miremos. Tenemos acá, mira. Tenemos así, ¿cierto? ¿Cierto? Y sabemos que para encontrar la velocidad inicial en X, le están preguntando por ella, ¿cierto? Por ella, ¿cierto? Y tenemos este angulito de ¿cuánto es? De 37 grados. 37. Y me están diciendo que la velocidad que lleva en este momento de ¿cuánto es? De 16, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, La profe. velocidad que lleva ahí. Le están preguntando por ella. Pues recordemos que ahorita dijimos que la velocidad inicial en X era igual a ¿qué? A la velocidad que llevaba por el coseno del ángulo, ¿cierto? Lo acabamos de copiar esa formulita, ¿cierto? Porque este es el cateto adyacente. Es que la velocidad inicial en X sería igual a ¿cuánto? A 16. A 16. Por 37. ¿Mm? 16 por 37 grados. Ah, no, espera. ¿Cuál es la componente horizontal de su velocidad inicial? ¿Cuál es la componente de su velocidad inicial? Entonces, ¿cuál es la que le dan? La de 16, ¿cierto? Compañeros, Sí, espera, profe. perdón. Dijimos que esta era la velocidad en X que llevaba, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Entonces, velocidad inicial perdón. Velocidad en X es igual ¿a qué? A velocidad inicial en X sobre el coseno de... ¿Cómo es? La ecuacioncita, ¿cómo es? Se me olvidó, ¿cómo es coseno de teta es igual ¿a qué? Ayuden, por favor. Coseno de teta es igual ¿a qué? A velocidad en X sobre esta velocidad, ¿cierto? Sobre la hipotenusa, que no la conocemos, perdón. Ay, Dios mío. ¿Listo? Esta es la que nos están preguntando. Porque esta es la que es de 16 metros por segundo. Que yo la acabé de anotar acá, ¿sí la ven? Acuérdense que la velocidad inicial en X es igual a la velocidad en X. ¿Sí la ven? Porque siempre es constante. Entonces, ¿qué nos quedaría? Que la velocidad es igual a la velocidad en X sobre el coseno de teta. ¿Sí? Este pasa para acá multiplicar y este pasa para acá dividir. Entonces, la velocidad es igual a ¿cuánto? La velocidad en X, ¿cuánto es? 16, ¿no? Sobre el coseno de 37. ¿Cuánto nos da eso, compañeros? ¿Alguien tiene una calculadora ahí? Compañeros. 20.034. Muy bien. Entonces, es 20 metros por segundo. ¿Lo entendimos? Y si nos preguntaran la altura máxima, ¿cómo sería la ecuación? ¿Quién me la recuerda por ahí, por favor? ¿Alguien la anotó? Velocidad inicial al cuadrado por el Pero seno, por el seno al cuadrado de teta. sobre, Sobre 2 por la gravedad. listo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? La velocidad inicial, 20, ¿no?
al cuadrado por el seno de 37 al cuadrado, ¿sí? Sobre 2 veces por 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? Profe, tengo una duda ahí. ¿Cuál? ¿Sería 2 por 10 metros por segundo o sería por 2 por menos 10? No, porque ya está despejada. La ecuación ya queda así. Ahí no hay que reemplazar por menos 10. Entonces el resultado es 7.2. 7.2 sería la altura máxima. Metros, ¿cierto? Y si se pide el alcance máximo, ¿cómo es la ecuación? Velocidad inicial al cuadrado por el seno De 2 teta, ¿no? 2 teta sobre la gravedad. Listo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 20 al cuadrado por el seno de 74, ¿cierto? De 2 por 37, ¿no? Sí, señor. Sobre 10. ¿Cuánto nos da? Daría 38.4. 38.4 metros. Y si le preguntaran el tiempo de vuelo, ¿cómo es la ecuación? 2 veces la velocidad inicial, ¿por qué era? Por el seno de teta, ¿no? 2 veces la velocidad inicial por el seno de teta sobre la gravedad. Listo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 2 por 20 por el seno de 37 dividido en 10, ¿cierto? ¿Cuánto nos da? 2.5. 2.5 segundos. Entonces, si el tiempo de vuelo en gastar de aquí hasta acá fue de 2.5 segundos, el tiempo de subida sería 1.25, ¿no? La mitad, ¿no? ¿Sí lo vieron? ¿Sí? Sí, señor. ¿Lo entendimos? Compañeros, ¿entendimos todo lo que hicimos ahí más o menos? Compañeros, Sí, profe. Sí, listo. profe. ¿Puedo borrar el tablero, compañeros? Sí, señor. Listo. Voy a esperar un Compañera, momentico. eso porque no dice. Bueno, entonces vamos ahora sí a la guía, ¿listo? Lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Entendimos, ¿sí? Vamos para la guía. Listo, profe, gracias. Listo. Borro. Bien. Borro. Listo. Ahora sí, voy acá y voy para la guía. A ver. ¿Qué? ¿Qué? Perdón, Verónica, Diego, Gustavo, Ruth, David, ¿llenaron la asistencia? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, Dos señor. asistencias que les envió Sí, señor. Jessica, ¿sí? ¿Y Ruth se fue? No, Ruth, 2 horas para entrar y se fue. No, 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 no. No hay derecho. Bueno, entonces voy a compartir. ¿Qué fue lo que dije que iba a compartir? La guía, profe. ¿Es esta? La guía. Ay, ¿cuál será? No, esta no es. ¿Y dónde está la guía? Esa. ¿Cuál será? ¿Sí la ven? ¿La ven ustedes o no? No, señor. No, señor. Y entonces, ¿por qué no me aparece a mí aquí? ¿Cuál será la guía de todas estas? Esta no es. Esta cerremos esta, que ya no la necesitamos. No guardar y me queda solo esa. ¿No la pueden ver? Aún no, Ahí, profe. esta es No, profe. esta, ¿no? Esta Microsoft Teams, ¿no? Es que hay más cosas para tarea 1, ¿será esta? No. Fines importantes. ¿Eso qué es? No, esta no es, esta no es.
Ya se mira la pantalla, profe. ¿Sí? Pero esa no era. ¡Ay, le embarré! ¿Me fui? Ay, no, no. ¿Aló? Sí, profe, ya la cerró. Ay, hombre. Diga, ¿dónde está esa? En la parte superior derecha, al lado del micrófono, está en compartir, profe. Sí, sí, es lo que estoy compartiendo, pues que no encuentro tantos que tengo abiertos acá. Ah, no, aquí está. Es así, ¿sí? ¿Sí? Sí, profe. Eso, entonces. Sí, profe. Estimado estudiante, bienvenido a la unidad 1, tarea 1 del curso de Física General. A continuación encontrará los ejercicios a desarrollar. Es importante leer detalladamente la guía de actividades y rúbrica de evaluación unidad 1, tarea 1, cinemática, antes de desarrollar los ejercicios. En cada uno de los ejercicios se encontrará la variable, esto que es phi y gamma, ¿cierto? La cual corresponde al número que debe asignar para desarrollar el ejercicio. Para calcularlo, tome cada dígito de su cédula y súmelo. Ejemplo. Entonces, a ver, ¿quién damos aquí? Entonces, pongamos el número de alguna chica. Chica, dan el número de la cédula. La suma de todo, ¿cuánto nos da? ¿Alguna chica? Dios mío. Profe, Jessica. pues no soy chica, pero la suma de mi cédula la da 41. Bueno, entonces, ¿la decena cuánto sería? Porque dice que la decena, ¿no? El valor de la decena, entonces, ¿cuál sería? Sería 4, profe. 4. ¿Listo? Entonces ya, este valor obtenido lo debe reemplazar en cada uno de los ejercicios donde aparece la variable phi o esta otra, ¿cierto? Tenga en cuenta que si no realiza el cambio de las variables o no corresponde al procedimiento indicado anteriormente, no será calificado el ejercicio. Entonces, la siguiente actividad consiste en determinar las gráficas posibles a través del siguiente. Esto es un simulador, ¿no? Entonces, pinchamos acá, le decimos control clic y él nos llevará. No nos llevará. Ahí sí nos llevará. No nos llevará. Sí, sí nos llevó, ¿sí? ¿Sí nos está entrando? Profe, para mí me Sí. tocó copiar el enlace y abrirlo aparte. No, para mí A sí me mí, entró de. yo también me tocó copiar el enlace y abrirlo aparte, porque no abrió Listo. así. Me abrió. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? No, Compañeros. profe. No, No, profe. profe. Ah, es que aquí toca cada rato pinchar esta cuestión. Espere. Que aquí toca cada rato. Espere. Tin, tin, la ventanita. Listo. Ahora sí, ¿sí? ¿Sí? Sí, Sí, profe. señor. Les aparece así, ¿cierto? Sí. Y van aquí a Preview. Preview. Y les aparece esto, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿de cuánto fue la velocidad? Aquí nos dice, cambiamos aquí, ¿no? La velocidad. ¿De cuánto fue? Profe, creo que toca primero elegir ¿La el qué? ¿Cuál Slow Motion? slow motion a la mitad de la pantalla. Ah, aquí en los muchos, sí, sí. Ya, ya. ¿Listo? Y ahora, y ahora seleccionar track para que queden todas seleccionadas. Listo. ¿Ya? Sí, señor. Ahora sí Listo. se procede a cambiar los dígitos. Listo. Ahora vamos aquí. Aquí, la velocidad 6, ¿no? Dijimos, ¿no? Dijimos que 4. Así era 4. Listo. 4. Entonces, ¿esta gráfica de qué movimiento es? Ahí démosle iniciar, ¿no? Se fue el carrito. Al través para que quede con huella, chinazo, pille. Y pues nada muy despacio. ¿Sí lo ven, compañeros? Sí, señor. Sí, profe. Así les va dando a ustedes, ¿cierto? Ya en su ejercicio si lo están haciendo ya, ¿no? Sí, señor. Bueno. Entonces, mire, ¿qué movimiento es? X versus tiempo. ¿Qué movimiento es? Mira la gráfica que va dando. Posición versus tiempo.
¿Qué movimiento es? Uniformemente acelerado. No. Mire, Es un movimiento, ahí es un movimiento rectilíneo. rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante. Siempre va a ser 4, mire. ¿Sí la ven? Sí, Y señor. como pueden ver, si yo hago aquí, si yo grafico velocidad versus tiempo, la aceleración va a ser 0, mire, ¿sí ven? Porque la velocidad siempre va a ser 4 a través del tiempo, no va a cambiar. Entonces la aceleración va a ser 0. ¿Sí lo ven? Sí, ¿Sí lo señor. ven acá? ¿Sí lo vieron, compañeros, compañeras? Sí, profe. Bueno. Y así sucesivamente, ¿listo? Bueno, ahora, ¿qué más nos preguntan? A ver, miremos a ver. ¿Dónde está? Acá, ¿no? ¿Sí están viendo? ¿Están viendo, Sí, profe. compañeros? Sí, profe. Listo, paso 2. Ya hicimos esto. Ya vamos acá, ¿no? A partir del valor que obtuvo modifique el valor de la velocidad y marque todas las casillas indicadas en la imagen. Continúe dando play al simular. Lo que estábamos haciendo, ¿sí? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Pues, ¿qué sigue? Tome captura de la pantalla. O sea, le tomamos la fotico y la pegamos acá, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Eso ya lo han hecho, compañeros, que ya han trabajado, ¿no? Ya, sí, Sí, señor. profe. Ahora, pegue en la casilla, en la siguiente tabla, las gráficas obtenidas del paso 3 de la tabla. O sea, pegar aquí esto acá y pegar acá, ¿sí? O sea, pegamos esta acá y pegamos esta acá, ¿sí? Sí la podemos hacer, ¿cierto? Sí, señor. Con un Sí, recorte de... pero profe, ahí no se está viendo la guía, se está solamente viendo la pantalla anterior del Pero laboratorio. se está viendo esta, ¿sí? ¿Sí? Ah, la guía no se está viendo. Ahí me acuerdo que en Microsoft toca Sí, cada señor, rato. la guía no se está viendo solamente la del laboratorio nomás. Es que en la pantalla, acuérdense que en Microsoft toca cada rato compartir, compartir con alegría. Entonces, ¿cuál es la que estamos viendo? Esta, ¿sí? ¿Ahora sí la ven? ¿Sí? ¿Sí la ven? Ahora sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, le tomamos pantallazo o un recorte de pantalla allá en el laboratorio y le pegamos acá y le pegamos acá, ¿sí? Después, como mire, como aquí le están dando los datos, acá aquí le están dando los datos de la tablita, mira, los datos de la tabla. Aquí le están dando, mire, aquí están, mire, cuando vale 1 vale tanto, cuando vale 2 le están dando los datos, estos daticos los transcribimos en estas tablitas que están acá. Compañeros, en estas tablitas que están acá. En estas tablitas que están acá. ¿Sí lo ven? En esas tablas, ¿sí lo ven? Ahora sí, Sí, profe. profe. Listo. Ahora, contestamos estas preguntas. ¿El movimiento descrito por el motociclista es en rectilíneo uniforme o uniformemente acelerado? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es rectilíneo uniforme. Rectilíneo uniforme. Listo. Y argumentar por qué, ¿no? Porque recorre tiempo, recorre Que la espacios velocidad es y constante. recorre espacios iguales en tiempos iguales. También puede ser así, ¿no? ¿Cuál es el valor de la aceleración para este movimiento? Para el caso de... ¿Cuál es el valor cuál es el valor de la aceleración? Si la velocidad es constante. Cuatro. 4. No. ¿Cuál es el valor de la aceleración? Si es constante la velocidad. La Cero, velocidad señor, es cero. 0. La velocidad es 4. La aceleración es 0. Ah, correcto, sí. ¿Cuáles son las ecuaciones del movimiento que escriben los resultados? O sea, las que copiaron ahorita, ¿no? Que velocidad es igual a espacio sobre tiempo, que velocidad es igual a espacio final. Los que copiaron de movimiento rectilíneo uniforme. Y las pegan ahí. Y aquí toca hacer un enlace. ¿Listo? Un videíto explicando
Lo que hicimos, lo que yo hice ahorita con ustedes, explicarlo acá, haciendo un videíto. ¿Sí, compañeros? Sí, señor, Sí, profe. señor. Sí, profe. Lo que yo hice para explicarlos, usted lo hace en un videíto, lo mismo, pero con su voz. Ahora aquí, movimiento parabólico, o sea, lanzamiento de proyectiles. Aquí están todas las ecuaciones que nosotros copiamos ahorita. ¿Sí las ven, compañeros? ¿Sí las ven? Sí, Las que Sí, señor. nosotros profe. tratamos de copiar. Entonces aquí dice, la actividad consiste en hacer uso del volante de movimiento de proyectiles que encontraré en la tabla 2 y la descripción, así como su desarrollo de las actividades. Entonces pinchamos acá, y aquí es creo que con el gamma, ¿cierto? ¿Sí? En este toca con el gamma, ¿cierto? O con el mismo, no, con el mismo, ¿no? Le damos acá, pinchamos, ¿y qué pasó? Así sí, sí entró. No están viendo la pantalla, ¿cierto? No, señor. Me toca hacer lo No, mismo que señor. hicieron. Entonces voy acá, voy a compartir la ventana y voy acá. ¿Ahora sí? Ahora sí, profe. Voy a Señor. previo, voy a previo, y aquí sale ellos, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer ahí, compañeros? A ver, ayúdenme. Profe, yo no he llegado hasta allá. ¿No? ¿Qué tienen que hacer? Aquí seleccionamos un valor de la gravedad que creo que es 10, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Ahí la tomamos. ¿Dónde está 10? ¿Dónde está? ¿Dónde aparece la gravedad por acá? Espere, miremos a ver. Parte inferior izquierda. ¿En dónde dice? Aquí está 10, ¿sí aparece? ¿Sí ven? Si le tomamos 5, aparece 5, ¿cierto? 4, 4, 2. Entonces es 10, ¿cierto? Tomamos 10. ¿Qué más dice? ¿Quién tiene la guía por ahí abierta? Para yo no estar entrando y saliendo. Yo sí, señor. Listo, a ver. ¿Qué sigue después? Nos dice el paso 2, en el simulador escoja la aceleración gravitacional, que es para este ejercicio sería 10 Listo. Ya lo metros. hicimos. Ya lo Paso hicimos. 3, seleccione el valor de la velocidad Sí. dependiendo el valor de gamma según la indicación de la tabla. ¿Y qué dice la indicación de la tabla? Nos dice gamma para 1 y 6, la Sí. velocidad sería 10. O sea Para que 2, para para usted 4, sería para este sí, ejercicio que sería el 4 y 9, la velocidad es de 40. 40. Listo, ya la tomamos 40. No, perdón, ¿qué dice? 40, sí, ahí está. Valor no, de la velocidad, sí, está 40, ¿no? Ahí está en 40. ¿Dónde dice 40? Máximo X, ¿no? Valor de la velocidad en 1, ¿sí? Aquí, 40, ¿sí? Listo, ¿qué más? ¿Qué más dice? ¿No más? Paso 4. Después de seleccionar el valor de la velocidad, elija la casilla referente a su velocidad basados en el ejemplo. ¿Cuál Gamma ejemplo? igual a 6, el valor de la velocidad será de 10, que De sería el 10. paso que ya se Listo. hizo. Ya, Ahora darle play a la simulación y observe el comportamiento de su gráfica. le damos el play. Uy, listo. ¿Qué más? Y el ángulo Paso no lo 6. toma. Paso 6. Paso ¿Qué 6. sigue? Tomando de referencia el valor de la velocidad asignada en el paso 3 y aceleración gravitacional de 10, usando las ecuaciones de la tabla 1, obtenga espacio máximo, X máximo, Y máximo ¿Y qué? y tiempo. ¿Y cuál sería Viene el la ángulo? siguiente. ¿Y cuál sería el ángulo? Nos dice para aceleración gravitacional, velocidad. Me tocó devolverme, muchacho. Este muchacho, si no, Dios mío, no me explica bien este muchacho. A ver, mira, a ver, ¿qué omitió? ¿Cuál está? Acá es. Aquí, ¿no?
Es esa, ¿no? ¿Sí? Entonces, hicimos, en el simulador con la aceleración gravitacional 10. 10, ahí le escogimos, ¿sí? Seleccione el valor de la velocidad dependiendo del valor de gamma, según la tabla indicada. Entre 1 y 6, 10. O sea que a usted le correspondería 10, ¿cierto? Porque fue 4, ¿cierto? Fue 4, entonces sería 40, profe. Ah, no, 1 y 6. Así 40. Después de eso, después de seleccionar el valor de la velocidad, elija la casilla referente a su velocidad. O sea, acá, ¿no? Lo que hicimos, ¿no? De acá sacamos el valor de la casilla, ¿cierto? Sí, Ahora, señor. dé play a la simulación y observe el comportamiento de la gráfica, que fue lo que hicimos, ¿cierto? Y siguiente a eso están ya los ángulos, profe. ¿Y dónde sacamos el ángulo? Teta. Ah, no, para 0, para 15. Ah, no, sí, sí, sí. Ah, ya, 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 ya. Entonces, con el valor de la velocidad y la gravedad, escribimos la ecuación. Entonces, para 0 grados. Entonces, por ejemplo, usted le dio, ¿cuánto fue la velocidad? 40, ¿cierto? 40 por el seno. Señor. Y aquí reemplazaría la ecuación, ¿cierto? Y aquí le daría un valor, ¿cierto? Hagámoslo Exacto, para profe. aquí, para 15, por ejemplo. Para usted, para 15. Entonces sería 40 al cuadrado por seno de 30, ¿sí? ¿Sí? Sobre 10. ¿Cuánto le da? Ya, profe. ¿Qué pasó, compañero? Compañeros, ¿estamos todos entendiendo? Daría 83.7. Y ese valor tiene que colocarlo acá, ¿sí? Metros, ¿cierto? Porque está hablando de alcance máximo. Ahora Sí, aquí, señor. lo mismo. 40 al cuadrado por el seno al cuadrado de 40 sobre 2 veces la gravedad. ¿Cuánto le dio? 40 al cuadrado por el seno al cuadrado de 40. Ah, no, seno al cuadrado de 15 sobre 20. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le dio, compañero? En ese ejercicio me da 5.3. Listo, 5.3. Y el tiempo de vuelo también tiene que hallarlo. Entonces, 2 por 40 por el seno de 15 sobre 10. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto? 2.9, profe. Listo. Entonces, para cada angulito hacen lo mismo. Y aquí van llenando las respuestas, ¿sí? ¿Entendimos todos, compañeros? Compañeros. ¿Se Yo van? no entendí muy bien ahí. Profe, hay más o menos, pero yo vuelvo a poner el video después. Sí, sí, también Yo, igual. yo también vuelvo a colocar el video. Ah, bueno, listo. Relacione los datos obtenidos, o sea, por ejemplo, para 60. Reemplazan 60 acá, con la misma velocidad que ya habían elegido y con la gravedad de 10. Para 75. Y solo que van cambiando el ángulo. El resto todo queda igual. Y van colocando las respuestas acá. ¿Entendimos? Ah, ok. Sí, señor. Bueno. Ahora, Sí, señor. relacione los datos obtenidos en la tabla y en la gráfica obtenida en el simulador. Responde a las siguientes preguntas. Comparando los resultados, entonces ya es obtenidos del alcance máximo para 60 grados. Y la gráfica del simulador, ¿cuál es la línea según su color? Entonces, aquí les digo que el alcance máximo era, por ejemplo, 45. Entonces sería este colorcito, ¿sí ven? La rojita, cosas así, ¿sí ven? Y es solamente observar. Y el tercer punto y el cuarto lo explicamos en la próxima clase, que es el 13, creo. Aunque el tercero es leer estas cositas, ¿no? Leer estos y hacer como un resumen, sacar las ideas principales y cosas de esas, de Profe, cada señora. ¿y el próximo si pasa es el 13 o es mañana? El 13, conmigo es el 13. Ok. Conmigo, Creo que la conmigo. habían cambiado para el 9, ¿no? No, 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 no. Conmigo es el 13.
Profe, Ah, tengo bueno, una a la duda. misma hora. Señora, ¿Misma hora? sí, de 7 a 8:30. Ok. Aunque hoy nos echamos como 2 horas más, como media hora más. Es culpa de Ruth que no quiso entrar. No, mentiras. Profe, yo tengo una duda. Cuénteme. Es que en el numeral C, abajo en los siguientes ejercicios, nos Sí. toca realizar un texto. Ese Ah, texto tiene... en el tercer ejercicio, ¿sí? En el tercer ejercicio, ¿sí? Sí, señor. Entonces, ahí hay Después de leer, después de leer las guías, sí. nos toca desarrollar un texto. ¿Ese texto tiene que ser en inglés? No, venga, espera, ¿qué dice? No, ¿dónde está eso? ¿Dónde está? Espera, miramos. El tercer punto, ¿sí? Sí, el numeral C, profe. Dice, realice un Mm, escrito que no supere 300 palabras de texto asignado basado en las ideas principales que resuman el artículo. Este, ¿sí? Tercer punto. Revisión de artículos científicos, ¿sí? Ese, ¿sí? ¿Sí? El En numeral es- C, más abajo, profe. no puedo tocar leer el ejercicio completo, hombre. En esta sesión deberá seleccionar el artículo designado basado en resultados de la variable gamma. O sea, por ejemplo, a usted le dio 4. Usted tiene que escoger este artículo, mire, este que está acá. No, sé, http://revistaespacios.com. ese se lo entiendo, profe, pero o sea, toca leer ese artículo, ya lo entiendo, pero el siguiente, el numeral C, Ah, Profe, el numeral C, A, el B, más numeral C, abajo. nos toca realizar un escrito. ¿Ese va espéreme. en español o en inglés? B. Lea completamente el artículo designado. B. A través de una lista de procesos, describa las ideas principales, secundarias y claves del artículo. Edita el siguiente aquí las ideas principales del texto. Puede usar un Smart Art para el diseño de mapas. O sea, eso que está acá, ¿sí lo ven? Ah, tercero, realice un escrito que no supere 300 palabras del texto asignado, basado en las ideas principales que resuma el artículo. Escriba aquí un texto. Borre el texto por defecto en gris. Evidencie la longitud en palabras de su escrito. Nota. Recuerde usar sus palabras. No copie. Ah, usted me dice que en inglés, por lo que aquí está en inglés. No, profe, es que no estoy mal en una guía decía que en inglés, pero no estoy completamente Espere. seguro. O sea, en el protocolo, ¿sí? Sí, señor, Espere, pero no miramos. estoy, no estoy completamente seguro, profe. Por eso le realicé la pregunta. Espere. Por aquí la tengo yo acá. Guía de actividades. Espere, a ver, miramos acá. Ahora sí. ¿La están viendo o no? ¿Están viendo la guía? No, No, profe. señor. Señor. Ah, Ruth volvió. Dice 4 preguntas, Ruth no contestó ninguna, ¿no? Profe, qué pena, no me he dado cuenta que el micrófono estaba deshabilitado y yo hablando sola. Listo, espere, miremos por aquí. Donde dice ejercicios 1, ejercicio 2, paso 3, ejercicio 1. Este ejercicio, una pregunta, todo este ejercicio va hasta el 18 de septiembre, ¿cierto? Sí, señora. Para el desarrollo, aunque uno casi no tiene en cuenta las fechas, pero sí. Donde dice, ¿en donde decía que, que normas APA, eso sí? ¿En donde decía? Que en inglés, aquí es como lo vamos a calificar. ¿En donde decía que en inglés, chinazo? Dicho, la próxima clase yo lo saco de dudas, ¿vale? En el próximo sí, ¿sí? Listo, profe, le agradecía. Sí, tranquilo. Espere, cerramos acá. Entonces voy acá, le digo, Profe, ¿dónde está? Detener grabación, ¿sí? sí, profe, para pedirles un favor, Cuéntenos. para ver si me pueden compartir el enlace del grupo de Skype. Ah, sí, yo se lo comparto ahorita. Sí, por favor, a mí también. Espere, mi Sky es Hadamo. Hadamo. Jadamo. Profe, y si lo escribe en el chat. Bueno, está bien. Profe, pero Señora,
¿Hay algún grupo? Sí, el de Sky. Uy, Dios mío. ¿Su merced está conmigo? No, tenaz. Sí. No, tenaz, tenaz. De tener agradecimiento.